Hola ciudadanos del mundo, hoy terminamos nuestro segundo día en Londres, en este sitio donde se mezcla lo antiguo con lo moderno. A continuación tendrás todas las imágenes de toda nuestra visita del día de hoy. Pues nada, te esperamos que te guste y nos vemos al final del vídeo. Hoy nos desplazaremos utilizando el metro después de haber pasado las primeras 24 horas explorando la ciudad a pie. Puedes encontrar el vídeo de nuestra primera visita en la esquina superior derecha. Empezamos nuestro segundo día en Londres explorando la emblemática Torre de Londres. Como habrás visto al inicio del vídeo, también concluimos nuestra visita aquí. El precio de la entrada es de 33,30 libras por persona. Recomendamos adquirirla en línea a través de la página web oficial, cuyo enlace está disponible en la sección de inscripción en la parte inferior de este vídeo. A lo largo de la historia, la Torre de Londres ha sido testigo de numerosos eventos trascendentales, donde figuras de gran importancia padecieron su destino entre sus muros. Entre los infortunados se encuentran reyes cesados, aristócratas y clérigos acusados de traición. Entre los personajes más destacados ejecutados en la Torre Verde se encuentra la reina consorte Ana Bolena, la reina James Crane, el barón William Hastings y el ilustre pensador y escritor Tomás Moro. Dentro de la fortificación tenemos varias visitas, por ejemplo, al edificio donde nos dirigimos, donde se encuentran las joyas de la corona, compuesta por coronas, espadas y cetros de incalculable valor, tanto material como histórico y religioso. El diamante tallado más grande del mundo, la estrella de África, se encuentra también aquí en su interior. Pues es una pena que no dejen grabar, así que esas imágenes pues las tenemos retenidas en la mente. Los guardianes de la torre, los populares bifites, se ofrecen a ser fotografiados junto a los visitantes y puede despertar bastante simpatía, pero lo cierto es que el acceso a dicha posición es muy complicada. Quienes desean convertirse en Yeoman Warders, nombre oficial del que reciben estos guardianes de la torre, deben contar con al menos 22 años de servicio en las Fuerzas Armadas y un historial inmaculado, que incluye medallas al servicio prolongado y a la buena conducta. La Torre Blanca, conocida como la Torre de Londres, es el edificio central y el más antiguo de la Torre de Londres, además del que da el nombre a la fortificación. La Torre Blanca ha funcionado como residencia real, armería y prisión. Su nombre se debe al color de la piedra caliza con la que fue construida. Comenzamos con el Palacio Medieval. Primero hemos visto la zona donde se encuentra la Puerta de los Traidores, llamada así porque era la entrada del agua al recinto y fue bautizada con este sobrenombre cuando empezó a utilizarse para introducir en secreto a los prisioneros de estados. El Palacio Medieval, además de ser una imponente fortaleza, la torre también constituyó un confortable hogar para los miembros de la realeza. En la zona del palacio aún se conservan algunos restos del mobiliario que muestran el lujo y la opulencia que en su día reinó en la torre. Durante la Edad Media, el Palacio Medieval también albergaba el tesoro real, que incluía joyas, coronas y otros objetos de gran valor. En la actualidad, la Torre Blanca alberga una colección de cuervos, que son cuidados y protegidos por los guardias de la torre. Según una antigua leyenda, si los cuervos abandonan la Torre de Londres, la monarquía británica caerá y el país sufrirá grandes desastres. Una vez que terminamos esta gran visita a esta fortificación, salimos y vamos viendo toda la parte exterior, la Puerta de los Traidores, las murallas y demás. Y cruzamos el río Támesis, como podemos ver en esta imagen, para ver la fortaleza desde el otro lado. Al lado de la Torre de Londres se encuentra el puente más famoso de la ciudad, el Puente de la Torre. Vamos a recorrer sus 240 metros de longitud para disfrutar de esta gran obra arquitectónica. A diferencia de muchos puentes modernos, el Puente de la Torre tiene un diseño único y distinto,
que lo ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad de Londres. Su estructura de estilo gótico victoriano se destaca entre los otros puentes que cruzan el río de Támesis. El puente tiene dos torres que alcanzan 65 metros de altura. Cada leva del puente tiene un peso que supera las 1000 toneladas. Se abre en menos de 5 minutos hasta un ángulo de 86 grados. Pues en nuestra visita al puente oímos los avisos y la suerte está a nuestro lado. Pese a que en las últimas décadas el tráfico fluvial se ha reducido drásticamente, en la actualidad el puente se levanta casi a diario y aproximadamente unas 1000 veces al año. Pues nos ha tocado verlo in situ. A través de la página web del propio monumento se puede ver el día, la hora de apertura, así como la dirección que seguirá el buque que lo cruza. Se dice que el puente de la Torre está embrujado por los fantasmas de aquellos que fueron ejecutados en la Torre de Londres y cuyos cuerpos fueron exhibidos en el puente como advertencia. Se han reportado avistamientos de espectros y fenómenos inexplicables a lo largo de los años. Ahora toca buscar uno de esos lugares que se ven mucho en las redes sociales. Está en la misma orilla del río Támesis y tenemos que tener en cuenta el nivel de la marea. Como ya lo habíamos estudiado, la marea está baja, así que nos acercamos para sacar la foto. Pues ahora toca contar una historia de película. El 30 de diciembre de 1952, un autobús en Canarias, Guagua, saltó de un basculante al otro. El conductor del autobús, Albert Gunter, conducía el autobús número 7878 por el puente cuando este empezó a abrirse de repente. En aquella época un vigilante debía tocar una campana de aviso y cerrar las puertas antes de que se abriera el Tower Bridge. Lo que no ocurrió en ese día en particular. Actuando con rapidez, Albert consiguió acelerar y saltar al otro basculante sin herir a nadie. Posteriormente fue premiado por su valentía. Pues ya nos encontramos en la otra parte del río Támesis, en la otra orilla mejor dicho. Tenemos ya vistas impresionantes de lo que sería el puente de la Torre. Enfrente también aquí tenemos ahora lo que sería la City London, que la visitaremos esta tarde. Y ahora nos vamos a dirigir hacia la parte del City Hall, que es el ayuntamiento, un moderno edificio acristalado que lo diseñó Norman Foster. Ponemos también en rumbo y llegaremos al Des Arts, el edificio más alto de Europa Occidental con unos 244 metros. Y tiene un impresionante mirador con una vista de 360 grados, pero es de pago. Nosotros esta tarde iremos a uno también muy concurrido y que es gratuito, donde también tendremos unas impresionantes vistas de la ciudad de Londres. Una cosa que nos encanta de la ciudad de Londres es que mezcla lo moderno con lo antiguo. Por eso ahora estamos en un pub del siglo XVII de George Ande, que aún conserva todo su encanto. Se dice que aquí estuvo Charles Dickens y por ese motivo nos vamos a tomar unas cervecitas antes de continuar. Ya estamos en Barratt Market, uno de los tesoros más antiguos y queridos de la ciudad. Con más de 800 años de historia, este mercado es un verdadero testamento del vibrante tejido cultural y gastronómico que define a Londres. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando comerciantes y agricultores se reunían para intercambiar sus productos frescos y sabores exquisitos. En la actualidad sigue siendo un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, donde la tradición se fusiona con la innovación en cada puesto y cada bocado. Barratt Market es mucho más que un lugar para comprar alimentos frescos, es un centro de reunión para la comunidad local y global. Para nosotros sería un punto interesante para comer, pero ya hemos tomado una cervecita y seguimos camino hacia la siguiente visita. The Golden Hind fue un galeón inglés más conocido por su circunnavegación del globo terráqueo entre 1577 y 1580, capitaneado por el corsario Francis Drake. Nos encontramos enfrente del Globe Theatre, una joya del mundo teatral asociada inseparablemente con el genio de William Shakespeare. En 1599, la compañía teatral de Shakespeare vio su visión materializada en forma de este magnífico teatro. Con su construcción se abrió un nuevo capítulo en la historia del teatro inglés y mundial. Ubicado en las orillas del Támesis, sufrió un gran incendio en 1613 y se volvió a reconstruir. Nos dirigimos a cruzar por el Millennium Bridge, un icono puente peatonal que se extiende majestuosamente sobre las aguas del río Támesis. Conecta dos distritos emblemáticos de Londres, la City con Bankside. Después de su apertura en el año 2000, este puente se ha convertido en una parte integral del paisaje urbano de la ciudad, ofreciendo a los peatones unas vistas impresionantes del horizonte londinense.
Bridge no solo es conocido por su belleza arquitectónica y su fusión práctica en movida de paso, también ha dejado su marca en la saga de Harry Potter, especialmente en la película El misterio del príncipe. Vamos llegando ya a la Catedral de San Pablo. Es una verdadera joya arquitectónica y espiritual que ha dejado huella en la historia de Londres y del mundo. Uno de los templos más grandes del cristianismo en Europa. A lo largo de los siglos ha sido testigo de eventos históricos y ceremonias, como los funerales de figuras ilustres como Winston Churchill y Margaret Thatcher. Almorzamos en el Café Rouge cerca de la catedral, un buen lugar con una bonita decoración, buen servicio, buena comida, aunque algo caro. A medida que nos acercamos divisamos el imponente edificio del Sky Garden, una maravilla arquitectónica que nos espera con unas vistas espectaculares de la ciudad. Pero antes de adentrarnos en esta experiencia única, haremos varias paradas. Primero en The Monument, ubicado en el corazón de la ciudad. The Monument es mucho más que una simple columna de piedra, es un testigo silencioso de la historia de Londres, erigido para conmemorar el gran incendio que devastó la ciudad en 1666. Aquí tenemos otra imagen del Sky Garden y tenemos que decir que antes del Monument se puede subir a la parte más alta, 311 escalones nos espera. Nosotros lo dejamos para la próxima visita. Nos encontramos delante de la entrada del jardín este de la iglesia de Saint Dunstan, un oasis de serenidad en medio del bullicio de la City de Londres. Lo que una vez fue una iglesia parroquial de la Iglesia de Inglaterra ahora se presenta como un hermoso jardín público, manteniendo viva la historia y el espíritu de este lugar sagrado. Esta zona es un recordatorio emotivo de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Las ruinas que quedaron de la iglesia, devastadas por los bombardeos, han sido transformadas en un tranquilo refugio verde para los londinenses y visitantes. Nos acercamos al encantador London Halls Market, una joya escondida que nos sorprende gratamente con su belleza y encanto y ambiente, por supuesto. Esta hermosa galería techada ubicada en el corazón de la City de Londres es un verdadero tesoro arquitectónico que nos ha cautivado desde el primer momento, con su impresionante techo abovedado de hierro forjado y de sus elegantes columnas de piedra. Es normal que este lugar haya sido utilizado como ubicación para recrear algunos de los escenarios más emblemáticos de la saga de Harry Potter. Pues ya es hora de visitar el Sky Garden. Con nuestra reserva programada para las 16:30 horas, nos dirigimos hacia este espectacular jardín acristalado en la cima del edificio. Habíamos planeado con anticipación esta visita, asegurándonos de reservar nuestras entradas varias semanas antes a través de la página web. Y ahora estamos ansiosos por disfrutar de la vista panorámica de la ciudad desde lo alto. Acabamos de ver desde lo lejos el Elizabeth, el edificio que habíamos visto antes, que es uno de los más altos de Londres. Ahora también tenemos aquí la pista de la Torre de Londres, como vemos esa fortaleza, así como el puente de la Torre. Impresionante pista que podemos disfrutar desde esta zona acristalada. Como hemos comprobado, desde lo alto de este edificio podemos ver los emblemáticos monumentos de la ciudad, así como ahora el puente de Londres. A la derecha tenemos el famoso puente Millennium que hemos cruzado esta mañana, ese puente peatonal que nos llevó hasta la iglesia de San Pablo, y el cauce del río Támesis. También tenemos un impresionante y bonito jardín súper cuidado con una gran terraza donde podemos tomar algo. Después de disfrutar del Sky Garden, nos preparamos para nuestra siguiente parada en Hampden Market. Como hoy hemos decidido utilizar el metro para movernos por la ciudad, nos dirigimos hacia la próxima estación, a la estación más cercana, para tomar el transporte público que nos llevará a nuestro destino. Al llegar a Hampden Market nos encontramos con un barrio con una historia fascinante. Inicialmente concebido como una zona residencial para la clase alta en el siglo XIII, Hampden experimentó un cambio radical en el siglo XIX con la apertura del Regent Canal y la llegada del tren de Roundhouse, convirtiéndose en un importante centro industrial y hogar de trabajadores.
Pero fue en los años 60 cuando Handen sufrió su transformación más notable, convirtiéndose en el epicentro de la cultura alternativa y psicodélica de Londres. Los jóvenes acudían en masa a los locales de música de rock y el barrio pronto se llenó de vida y energía creativa. En los años 70 los mercados callejeros comenzaron a proliferar, convirtiéndose en un atractivo turístico más de la ciudad. En el Pas de Hollands encontramos este espectacular mural dedicado a Amy Winehouse. En este Pas estuvo trabajando de camarera algunos años. Hoy en día, Handen Market sigue siendo un lugar vibrante y diverso, donde se pueden encontrar todo tipo de productos, desde ropa vintage hasta arte callejero y comida internacional. Es un lugar donde la historia se mezcla con la modernidad y donde la creatividad y la expresión encuentran su hogar, como hemos comprobado en estas fachadas de tiendas donde hay mucha creatividad y unos impresionantes diseños. Los canales de Handen Market son una parte icónica de este vibrante vecindario en Londres. Ubicados a lo largo del Regent's Canal, estos canales añaden un encanto especial al ambiente ya de por sí colorido y animado vecindario. Podemos encontrar diferentes restaurantes y sobre todo terrazas al aire libre. Pues hasta aquí la visita de hoy, pero nosotros vamos a coger ahora el metro para irnos directamente otra vez hacia la Torre de Londres, porque queremos ver el atardecer las últimas horas del día desde la orilla del Támesis, con el puente de la Torre de frente y toda la parte de la City de Londres, así como la parte moderna donde se encuentra también el famoso Arch y también el Ayuntamiento de Londres. Pues nada, primero pedir disculpas por mi inglés, segundo espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si es así, recuerda darle a like. Si quieres alguna duda, pues utiliza las cajas de abajo para dejar los comentarios, y sobre todo, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal, nos ayuda a seguir creciendo como ya hemos dicho en varias veces, y activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones. Pues no queda que otra, nos vemos en el próximo vídeo. Pura vida, viajeros.